Muy buenas noches, somos el equipo número 3. En esta oportunidad vamos a exponer el tema la educación judaica y la educación hebreísta del curso Educación Cristiana. Para este damos el pase con nuestra madre Karina que va a exponer la tradición hebrea. Amén. Respecto a las bases bíblicas de la educación entre los hebreos, es necesario destacar que desde el principio de los tiempos bíblicos, la educación de los hebreos era de suma importancia. Es más, fue Dios el que estableció la educación, que los padres tenían que educar a sus hijos en el temor, en la palabra del Señor y que tenían que agradar a Dios, para lo cual tenemos el fundamento bíblico en Deuteronomio 6:7, la cual dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que fue Dios el que instituyó que los padres eduquen a sus hijos. El hogar era una institución primordial, porque la familia, en especial los padres, como ya recalco, eran los principales en educar a sus hijos desde su nacimiento, como nos dice en Proverbios 22:6. Y los padres transmitían la ley de Dios y sus costumbres y las costumbres de su pueblo, con el sentido de que los hijos no pierdan sus tradiciones, no pierdan la esencia de la cultura y de cómo Dios había obrado grandemente en el pueblo de Israel. En conclusión, la educación hebrea fue muy importante en la vida de nuestros antepasados y lo sigue siendo hasta hoy en día a nivel de la cultura en general, ¿no? Como creyentes, pues debemos prepararnos para servir fielmente al Señor. Para ello debemos educarnos y educar a nuestros hijos para seguir creciendo espiritualmente, ¿no? Tal cual lo hacía nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó, pues como Él mismo, nuestro Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en la gracia de Dios para con Dios y los hombres. Respecto al punto de la profundización en la educación judaica y el impacto en la educación cristiana, es necesario resaltar que según la historia, el pueblo de Israel, cuando fue desterrado a Babilonia, ellos pues desarrollaron una alternativa de sistema religioso a través de la cual puedan buscar la presencia del Señor y donde ser educados, instruidos en el temor y en la palabra del Señor, por lo cual empezaron a congregarse en sinagogas. Cuando empezó la era neotestamentaria, cada ciudad importante tenía una sinagoga en los lugares donde había poblaciones grandes de judíos, como Jerusalén, Roma, Antioquía, Alejandría, etc. Existían muchas sinagogas. Posiblemente habían en ese tiempo 480 sinagogas en Jerusalén en el siglo III antes de Cristo. ¿Y cuál era lo principal, lo primordial de estas sinagogas, ¿no? Los hebreos tenían el centro de educación religiosa en estas sinagogas donde se les enseñaba la ley, la escuela de los profetas, se centraba en formar líderes y en la interpretación de la ley y los profetas. En aquel tiempo pues existía una relación íntima entre la ley, la institución y las sinagogas, ¿no? Lo que podemos destacar es que la educación judaica formal fue una educación religiosa, por tal motivo tiene que ser considerada como la predecesora de la educación cristiana. Como sabemos, el Antiguo Testamento está contenido en el Nuevo Testamento y nuestro Señor Jesucristo instituyó, enseñó también en sinagogas en la palabra del Señor y él mismo creció educado en esto y tal cual fue expandido en el Evangelio lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, ¿no? Por eso es de tal importancia la educación judaica y el impacto en la educación cristiana en ese tiempo y actualmente. Gracias. Voy a dejar a nuestra hermana Mayra para que continúe con el siguiente punto. Gracias. Ok, gracias. Bueno, con respecto a los fundamentos de la educación cristiana actual, sabemos que la educación es algo muy esencial en el desarrollo de las culturas. Sería un error
no considerar en la educación cristiana la educación hebrea del Antiguo Testamento y la educación judía de los periodos intertestamentario y neotestamentario. Es por ello que la educación cristiana actualmente pues, es muy importante en la formación de los niños. Nace de una cosmovisión cristiana, es decir, de cómo se interpreta la educación desde los valores cristianos, que son los lentes que nos permiten observar el mundo e interpretar la realidad que percibimos. Dentro de los colegios cristianos, las premisas fundamentales que se toman en cuenta para la educación cristiana son, número 1, que Dios es la fuente de toda verdad, inteligencia y conocimiento. Número 2, que las verdades de cómo educar se encuentran dentro de la Biblia. Número 3, que Jesús es el maestro. Y número 4, que desarrollar una cultura de honra infantil. Equivocadamente se cree que la educación cristiana solamente se trata de cuestiones bíblicas y se deja por un lado las asignaturas que permiten en el niño desarrollar una persona de provecho para su comunidad. Sin embargo, sabemos que esto no es así. La educación cristiana se trata de educar en la fe, pero también se trata de que pues el niño pueda adquirir habilidades y competencias que lo conviertan en líderes y modelos a seguir dentro de su comunidad. La educación cristiana nos permite preparar a estudiantes para que no solamente aprendan acerca de Dios, sino que experimenten activamente su amor y lo amen. Es por ello que la educación cristiana debe centrarse en el aprendizaje de los estudiantes y en emplear los mejores métodos pedagógicos con el fundamento en la Biblia y en la persona de Cristo, como dice su palabra en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La función principal de la Iglesia hoy en día es educar a las nuevas generaciones a la luz de las Sagradas Escrituras. Vemos que el mundo posmoderno plantea grandes desafíos a la Iglesia para que la educación cristiana se deba atender con premura y diligencia. Sabemos que hoy en día la educación cristiana que se imparte dentro de las iglesias con respecto a los niños, pues se realiza en las escuelas dominicales. Sin embargo, considerando lo que la Biblia enseña en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9, la educación cristiana se tiene que cubrir principalmente en los hogares, por los padres que tienen que enseñarle a sus hijos valores cristianos, principios cristianos que se refuerzan con lo que ellos ven en la escuela dominical. Bueno, pues muchas gracias. Dejamos parte con nuestra hermana Isabel. Para darle, vamos a ver aquí, en conclusión vemos que está basada en competencias, es formativa, ya no se califica numeralmente, sino ya literalmente. El documento principal es el Currículo Nacional Básico, ¿no? Aquí vemos que el docente es el mediador, ¿no? Y el niño es el protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Aquí va a guiar solamente el docente, ¿no? Pero aquí vemos aún que el Señor de los señores, el Maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña, ¿no? Y Jesús también enseñaba aquí a sus discípulos, ¿no? Y de esa manera también nosotros nos dejó ese legado en nosotros para poder enseñar a los niños, ¿no? Y también en los colegios, como se dice, ¿no? Enseñarles sus valores cristianos, los principios, que ahí es muy importante. Muchas gracias.